Esta es la historia que nadie quería contar. Es la historia de 5 exploradores que desaparecieron sin dejar rastro en la historia de un mapa que cambió todo y la historia de secretos tan oscuros que algunos prefirieron llevarlos a la tumba. Todo comenzó un martes de marzo, un día como cualquier otro. El equipo de exploración Horizonte Perdido había recibido una propuesta extraña, una propuesta que desde el primer momento olía a peligro, una isla abandonada, perdida en el Pacífico, sur sin habitantes, durante más de 50 años, sin comunicación con el mundo exterior, sin explicación de por qué sus antiguos pobladores simplemente desaparecieron. Marcos Delgado era el líder del grupo, 42 años, veterano de 1000 expediciones. Un hombre que había visto de todo, o eso creían, pero cuando recibió esa propuesta, algo en su estómago se revolvió en la carta. Llegó sin remitente, solo una dirección, una propuesta millonaria y una advertencia que helaba la sangre. Algunos secretos están enterrados por una razón. Marcos reunió a su equipo esa misma noche a Ana Martínez, la arqueóloga, 35 años, brillante y obsesiva, con una sed de descubrimientos que la consumía por dentro, a Luis Hernández, el geólogo, el cerebro científico del grupo, calculador metódico, un hombre que confiaba solo en los datos, Carmen Ruiz, la bióloga marina joven valiente, con esa energía que solo tienen aquellos que aún creen que pueden cambiar el mundo, ni Roberto Silva, el documentalista, el que siempre estaba ahí, grabando cada momento, cada descubrimiento, cada tragedia. 5 personas en 5 vidas, 5 destinos que estaban a punto de entrecruzarse con algo inimaginable. Marcos les mostró la propuesta esa noche: $2 millones por explorar la isla durante 15 días, documentar lo que encontraran y regresar. Simple. Ana fue la primera en hablar. Sus ojos brillaron con esa chispa que Marcos conocía tan bien, la chispa de la ambición. Luis frunció el ceño. Los números no cuadraban. Nadie pagaba tanto dinero por una exploración rutinaria. Carmen se mostró emocionada. Una isla virgen, ecosistemas inexplorados, posibles especies nuevas. Roberto ya estaba calculando los ángulos de cámara, pero Marcos sintió ese frío en la espalda, ese frío que solo sientes cuando algo está muy mal. Aceptaron el trabajo. 3 días después, el 15 de marzo, zarparon desde el puerto de Valparaíso. Un barco los llevaría hasta la isla, los dejaría allí durante 15 días y regresaría por ellos. O eso era el plan. La isla apareció en el horizonte como una mancha oscura montañosa, cubierta de vegetación, densa, hermosa y siniestra. A la vez, cuando pisaron tierra firme, Roberto grabó sus primeras palabras. Día 1. Isla perdida. Todo parece normal, pero nada. Nada estaba bien. En los restos de construcciones abandonadas se alzaban entre la selva como dientes rotos, casas que una vez fueron hogares, calles que una vez fueron caminos. Silencio, un silencio que pesaba sobre la isla como una maldición. Ana encontró la primera pista. El segundo día, una placa de metal corroída, con fecha de 1973, y un nombre que hizo que se le erizaran los cabellos. Proyecto Génesis. Luis detectó anomalías magnéticas por toda la isla, como si algo estuviera algo grande, algo que no debería estar ahí. Carmen descubrió que no había vida animal, nada, ni insectos, ni aves, como si la naturaleza misma hubiera huido de aquel lugar. Y Roberto siguió grabando, sin saber que estaba documentando sus últimos días de vida. El 5.º día encontraron la entrada a una estructura de concreto semienterrada
en el centro de la isla, camuflada entre la vegetación. Invisible desde el aire, Marcos sintió ese frío otra vez, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. A la entrada, los llevó a un complejo subterráneo, pasillos interminables, laboratorios abandonados, llenas de documentos clasificados, y en cada paso que daban, la sensación de que no estaban solos. Anana fue la que encontró los primeros documentos. Expedientes militares, experimentos científicos, proyectos que desafiaban toda ética humana. Luis descubrió los generadores, aún funcionando después de décadas. Alimentando algo en las profundidades del complejo en Carmen, encontró los laboratorios biológicos, tubos de ensayo vacíos, equipos sofisticados y manchas en el suelo que era mejor no preguntar qué eran. Roberto siguió grabando en todo, en cada horror, en cada descubrimiento, y así pasaron 7 días. En 7 días descubriendo que aquella isla había sido escenario de experimentos que desafiaban la humanidad misma. En 7 días acumulando evidencias de crímenes que deberían haber permanecido ocultos. En 7 días, acercándose a una verdad que alguien muy poderoso no quería que fuera revelada. El octavo día, el barco no regresó, el equipo esperó en la playa, hora tras hora, buscando en el horizonte una vela que nunca apareció. Sus radios dejaron de funcionar, su equipo de comunicación satelital se averió misteriosamente. Estaban solos, atrapados en una isla con secretos que matarían por proteger y comenzó la pesadilla real. ¿Te está gustando esta historia? Si quieres saber qué secretos oculta realmente esta isla, no olvides suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías aceptado esta misteriosa propuesta? El 9º día cambió todo. Ana despertó antes del amanecer con una sensación extraña, como si alguien la hubiera estado observando mientras dormía. Anne se levantó en silencio y salió de la tienda. La isla estaba cubierta de niebla densa no opresiva, que se movía de manera antinatural. Fue entonces cuando lo vio en una luz en el complejo subterráneo, en una luz que no debería estar ahí. Despertó a los demás. Marcos sintió cómo se le helaba la sangre. El complejo había estado a oscuras desde que llegaron. Alguien o algo había encendido las luces. Bajaron armados con linternas y cámaras. Roberto grabó cada paso, cada respiración entrecortada, cada latido acelerado de sus corazones. A los pasillos que antes conocían, ahora parecían diferentes, como si el lugar mismo hubiera cambiado durante la noche. Siguieron la luz, la siguieron hasta llegar a una habitación que antes estaba sellada, una habitación que ahora estaba abierta, y dentro encontraron algo que cambió todo para siempre. Archivos, miles de archivos, con nombres, fechas, fotografías, la verdad sobre lo que realmente pasó en aquella isla. Nana tomó el primer expediente con manos temblorosas. El nombre en la portada la hizo tambalear: Experimento 7A en control mental masivo. Luis leyó otro archivo. Sus ojos se llenaron de horror. Proyecto Aurora, manipulación genética en poblaciones civiles. Carmen encontró fotografías, imágenes que nunca debieron existir. Personas sometidas a experimentos que desafiaban toda moral humana. Y Roberto siguió grabando, documentando cada horror, cada crimen, cada prueba de que algunos seres humanos pueden convertirse en monstruos. Marcos encontró el archivo más importante, el que explicaba todo en Isla Génesis. Programa de experimentación poblacional 1970 a 1973. Leyó en voz alta mientras Roberto grababa. Población inicial 1247 habitantes. Civiles voluntarios trasladados con promesas de trabajo y prosperidad. Su voz se quebró. Población final 0 habitantes. Experimentos completados.
Eliminación de evidencias tan exitosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se dejó caer al suelo. Todo tenía sentido ahora en la isla desierta, la ausencia de vida. Animal, el silencio opresivo que los había acompañado. Desde el primer día, aquella isla no estaba abandonada, era un cementerio. Un cementerio de más de 1000 personas que habían sido traídas allí con mentiras y que habían muerto en nombre de experimentos que la humanidad prefería olvidar. Luis siguió leyendo archivos. Los experimentos fueron más allá de lo imaginable. Control mental, manipulación genética, armas biológicas y todo financiado por gobiernos que hasta el día de hoy seguían en el poder. En Carmen encontró los registros médicos. Familias enteras utilizadas como conejillos de indias. Niños sometidos a procedimientos que era describir sin vomitar. Roberto documentó todo en cada archivo, cada fotografía, cada prueba, sin saber que estaba firmando su sentencia de muerte, porque alguien los estaba vigilando. Alguien había encendido esas luces, alguien había abierto esa habitación y ese alguien no quería que esa información saliera de la isla. Pasaron horas revisando archivos, documentando crímenes, descubriendo la verdad sobre uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna, hasta que Ana encontró algo que la hizo gritar en un archivo con su nombre, a su nombre completo, su fotografía, su historia personal. Hay una nota fechada 2 días antes de que recibieran la propuesta. Ana Martínez, arqueóloga, especialidad en recuperación de evidencias históricas, perfil psicológico no obsesiva, ambiciosa, incapaz de resistirse a un misterio, probabilidad de éxito de la misión un 97%. Marcos le arrebató el archivo. Su rostro se puso pálido. También había un expediente sobre él, y sobre Luis, y sobre Carmen, y sobre Roberto. Todos ellos habían sido elegidos, estudiados, perfilados. No habían aceptado un trabajo, habían caído en una trampa diseñada específicamente para ellos. Luis encontró el archivo maestro, el que explicaba toda la operación. Proyecto limpieza final. Fase 3. Eliminación de testigos potenciales. La verdad los golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran exploradores, eran víctimas de una operación diseñada para eliminar a cualquiera que pudiera descubrir y exponer los secretos de Isla Génesis. Los habían llevado allí para matarlos y para asegurarse de que los crímenes de décadas pasadas permanecieran enterrados para siempre. Roberto siguió grabando. Sus manos temblaban, pero siguió grabando porque sabía que esas imágenes podrían ser lo único que quedara de ellos, la única evidencia de que 5 personas inocentes habían descubierto una verdad que el mundo necesitaba conocer. Marcos tomó el liderazgo. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban el terror que sentía. Tenemos que salir de aquí, ahora. Pero cuando llegaron a la superficie, se dieron cuenta de la horrible verdad. La isla había cambiado. Los senderos que conocían habían desaparecido. Sus tiendas de campaña estaban destruidas. Su equipo esparcido por la playa. Y en el horizonte no había nada. Solo océano infinito. Como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Esta historia se está poniendo cada vez más intensa. Si quieres saber si el equipo logra escapar de esta pesadilla, asegúrate de estar suscrito para no perderte ni un detalle. Y dime en los comentarios, ¿crees que lograrán sobrevivir? El 10º día fue cuando Carmen hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Habían pasado la noche escondidos en el complejo subterráneo. Era el único lugar que les ofrecía protección de lo que fuera que estuviera cazándolos. Porque alguien los estaba cazando. Durante la noche escucharon pasos, voces susurrantes, el sonido de motores en la distancia. No estaban solos en la isla Carmen.
Revisaba el uniforme de Marcos, buscando algún dispositivo de rastreo que explicara cómo los habían encontrado tan fácilmente. Fue entonces cuando sintió algo extraño en el forro de la chaqueta, algo que crujía al tacto con cuidado. Abrió una pequeña costura y extrajo un papel doblado múltiples veces. Un mapa. Un mapa que Marcos nunca había visto antes, en un mapa que alguien había escondido en su uniforme sin que él se diera cuenta. Roberto grabó mientras Carmen extendía el papel sobre una mesa. Lo que vieron los dejó sin aliento. Era un mapa detallado de la isla, pero no cualquier mapa. Era un mapa que mostraba túneles secretos, en rutas de escape, refugios ocultos, y una anotación en el margen que hizo que Ana se echara a llorar. Para aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad, Dr. Elena Vázquez. 1973. Marcos reconoció el nombre inmediatamente. Lo había visto en los archivos del complejo Ana Elena. Vázquez había sido una de las científicas del proyecto, una de las pocas que se había negado a participar en los experimentos, una de las que había desaparecido misteriosamente antes de que el proyecto fuera completado. Anne Louise estudió el mapa con ojo experto. Los túneles eran reales. Podía ver las entradas marcadas, las rutas de ventilación, los refugios subterráneos. Elena había creado una red de escape, una red pensada para salvar a las víctimas del proyecto Anana. Encontró una nota adicional, escondida en el doblez del papel en sí. ¿Están leyendo esto? Significa que alguien más ha descubierto la verdad. Los túneles los llevarán a la cámara secreta. Ahí encontrarán las pruebas que el mundo necesita ver. No dejen que mueran en vano. E.N.P. Roberto enfocó la cámara en el mapa. Documentó cada detalle en cada ruta, cada anotación, sin saber que estaba grabando su salvación. Marcos tomó la decisión. Seguirían el mapa, buscarían la cámara secreta y encontrarían las pruebas que Elena había escondido 50 años atrás. La primera ruta los llevó a través de túneles que Elena había cavado secretamente durante los meses finales del proyecto. Tanos estrecos oscuros llenos de telarañas y el olor a muerte que impregnaba toda la isla. Pero túneles que los mantenían ocultos de quienes los perseguían. Ana lideró la marcha. Su experiencia arqueológica era invaluable en esos pasadizos antiguos. Sabía dónde pisar, en qué muros podrían colapsar, cómo leer las señales de peligro. Luis iba segundo, utilizando sus conocimientos geológicos para evaluar la estabilidad de los túneles. Carmen cuidaba la retaguardia, atenta a cualquier señal de persecución. Roberto documentaba todo. Cada paso, cada descubrimiento, cada momento de terror. Ni Marcos cargaba con el peso del liderazgo, el peso de saber que las vidas de su equipo dependían de las decisiones que tomara. En el primer refugio estaba exactamente donde el mapa indicaba, en una pequeña cámara excavada en la roca viva, con suministros que Elena había almacenado décadas atrás. Agua purificada, alimentos enlatados, medicinas y más documentos. Documentos que Elena había logrado rescatar antes de su desaparición. Ana los revisó con lágrimas en los ojos. Testimonios de las víctimas, fotografías de familias que nunca volvieron a casa, cartas de amor que nunca fueron entregadas. Luis encontró planos detallados del complejo, mapas que mostraban secciones que ellos nunca habían explorado, cámaras de experimentación. Carmen descubrió registros médicos que detallaban experimentos que desafiaban toda humanidad. Y Roberto siguió grabando, documentando cada prueba, cada testimonio, cada evidencia de los crímenes más atroces que la humanidad había cometido en nombre de la ciencia. Pero lo más impactante estaba aún por llegar. En el fondo del refugio, Ana encontró un diario personal
El diario de Elena Vázquez a las últimas entradas, escritas con mano temblorosa, revelaban la verdad completa en 3 de octubre de 1973. Ya no puedo seguir fingiendo. Los experimentos han ido demasiado lejos. Niños en familias enteras desaparecen cada día. Y yo he sido cómplice de estos horrores. 5 de octubre de 1973, he decidido actuar. Durante las últimas semanas, he estado copiando archivos, rescatando evidencias, creando rutas de escape. Si alguien puede salvarse, si alguien puede exponer estos crímenes, 10 de octubre de 1973, me han descubierto. Sé que vendrán por mí esta noche. He escondido todas las pruebas en la cámara secreta. El mapa está en un lugar seguro. Espero que algún día alguien lo encuentre. 11 de octubre de 1973. Esta será mi última entrada. Escucho pasos en el pasillo. Si muero esta noche, que sea sabiendo que hice lo correcto, que intenté salvar a inocentes, que no permanecí en silencio ante el mal. La última línea estaba escrita con una caligrafía casi ilegible. Perdónenme por no haber sido más valiente. Ana cerró el diario con manos temblorosas. La historia de Elena era la historia de una mujer que había encontrado el coraje para enfrentar el mal, cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Anne, una mujer que había muerto tratando de salvar vidas, una mujer que había dejado un mapa para que otros pudieran completar su misión. Anne Marcos estudió las rutas restantes. El camino a la cámara secreta era peligroso. Pasaba justo por debajo del complejo principal, donde quienes los perseguían probablemente los estaban esperando Anne, pero no tenían opción en las pruebas que Elena había escondido. Eran su única esperanza de sobrevivir, su única esperanza de que el mundo conociera la verdad. Anne Louise calculó la ruta más segura. Carmen preparó el equipo médico por si alguien resultaba herido. Anne Roberto verificó que sus cámaras tuvieran suficiente batería para documentar lo que encontraran. Y Ana se guardó el diario de Elena en el bolsillo. No iba a dejar que esa mujer valiente fuera olvidada. No iba a permitir que su sacrificio fuera en vano. Salieron del refugio al amanecer del 11º día, siguiendo el mapa de una mujer muerta, buscando pruebas escondidas durante 50 años, cargando con el peso de 1000 vidas inocentes que clamaban justicia desde sus tumbas, y sin saber que cada paso los acercaba más a un enfrentamiento que definiría no solo sus destinos, sino el destino de secretos que algunos matarían por proteger la historia de Elena. Me está partiendo el corazón. ¿A ti también? Si quieres saber qué secretos finales escondió esta valiente científica, suscríbete y activa la campana. Y cuéntame, ¿crees que encontrarán la cámara secreta? El camino a la cámara secreta fue una pesadilla que ninguno de ellos olvidaría jamás. Los túneles se volvían más estrechos con cada metro en el aire más espeso, la oscuridad más opresiva y los sonidos de persecución más cercanos. Ana lideraba la marcha usando el mapa de Elena como única guía. Cada marca en el papel representaba una esperanza, cada anotación, una pista dejada por una mujer que había arriesgado todo por la verdad. Anne Louise monitoreaba la estabilidad estructural. Algunos túneles habían sido cavados a prisa. La roca podía colapsar en cualquier momento. Anne Carmen controlaba los niveles de oxígeno. A esa profundidad, el aire podía volverse tóxico sin previo aviso. Anne Roberto grababa todo. Su cámara era la única luz en esa oscuridad infernal. Y Marcos cargaba con el peso de liderar a 4 personas hacia lo desconocido, hacia verdades que algunos habían matado por ocultar el primer obstáculo. Apareció 3 horas después de iniciar el descenso a Nun.
pared de escombros bloqueaba completamente el túnel. Ana consultó el mapa. Elena había previsto esta posibilidad. Había marcado una ruta alternativa a más peligrosa, pero transitable. Luis evaluó la ruta alternativa y sintió como se le helaba la sangre. Pasaba directamente por debajo de los laboratorios principales, por debajo de donde sus perseguidores probablemente los estaban esperando. Poirot no tenía opción. En Carmen encontró señales de que alguien había usado esos túneles recientemente, huellas frescas, marcas de equipos modernos. Alguien conocía las rutas de Elena, alguien había estado preparándose para este momento. Roberto documentó las evidencias. Su cámara capturó cada huella, cada marca, cada señal de que no eran los primeros en seguir ese mapa. Marcos tomó la decisión más difícil de su vida. Continuarían adelante, sin importar quién los estuviera esperando, sin importar cuánto peligro enfrentaran, porque las pruebas que Elena había escondido eran más importantes que sus vidas. El segundo obstáculo casi los mata en un túnel inundado que Elena no había anticipado. 50 años de lluvia habían llenado el pasaje de agua estancada y lodo tóxico. Ana estudió el mapa desesperadamente. No había rutas alternativas. Tenían que cruzar esa agua o abandonar la misión. Luis midió la profundidad. 2 metros de agua contaminada con gases tóxicos que podían matarlos en minutos. Carmen evaluó los riesgos médicos. Exposición a químicos industriales. Posible envenenamiento. Infecciones que podrían ser mortales. Roberto selló su equipo en bolsas impermeables. Sin esas grabaciones, toda la misión sería inútil. Y Marcos fue el primero en meterse al agua. Sintió como el líquido helado y contaminado se filtraba por su ropa, como el olor a químicos le quemaba los pulmones. Como cada paso podría ser el último, pero siguió adelante porque Elena había muerto por esas pruebas, porque 1000 personas inocentes clamaban justicia, porque algunos secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Uno por uno cruzaron el túnel inundado. Ana casi se ahoga cuando tropezó con escombros sumergidos. Luis tuvo que cargar a Carmen cuando los gases tóxicos la hicieron desmayarse. Roberto protegió su equipo como si fuera su propio hijo, porque sabía que esas grabaciones podrían ser lo único que quedara de ellos. Del otro lado del túnel, 6 desplomaron exhaustos, envenenados, al borde de la muerte, pero vivos. Y, más cerca de la cámara secreta, Ana consultó el mapa con manos temblorosas. Faltaba poco, según los cálculos de Elena. La cámara estaba a menos de 100 metros. Luis detectó cambios en la composición del aire. Había una cavidad grande más adelante, una habitación que había permanecido sellada durante décadas. Carmen se recuperó lentamente de la intoxicación por gases. Su visión era borrosa, pero su determinación permanecía intacta. Roberto verificó su equipo. Las cámaras habían sobrevivido. Las baterías tenían carga suficiente. Y Marcos sintió algo que no había sentido en días en esperanza. La entrada a la cámara secreta era exactamente como Elena la había descrito en su diario, en una puerta de acero disimulada detrás de formaciones rocosas naturales, sellada con un mecanismo que solo alguien con conocimientos científicos podría abrir. Ana descifró el mecanismo usando las anotaciones del diario. Elena había dejado instrucciones detalladas, como si supiera que algún día alguien seguiría. Sus pasos a la puerta se abrió con un gemido metálico que resonó por todos los túneles, y lo que encontraron dentro cambió todo. La cámara secreta era más grande de lo que habían imaginado. Una habitación excavada en la roca viva, con paredes cubiertas de archivos, fotografías, documentos, pruebas, 50 años de evidencias que Elena había logrado rescatar antes de su muerte. Luis encendió generadores de emergencia que Elena había instalado.
La habitación se iluminó, revelando la magnitud de lo que habían encontrado. Ann Carmen descubrió especímenes biológicos preservados, muestras de los experimentos, pruebas físicas de los horrores cometidos en la isla. Roberto comenzó a grabar. Inmediatamente Ann su cámara capturó cada detalle, cada documento, cada fotografía, y Ana encontró el archivo maestro, el documento que Elena había considerado más importante que su propia vida. Proyecto Genesis. Lista de participantes y financiadores. Era una lista de nombres a nombres de científicos que habían participado en los experimentos, a nombres de políticos que habían financiado el proyecto, nombres de empresarios que habían lucrado con el sufrimiento humano, a nombres de personas que, hasta el día de hoy, ocupaban posiciones de poder. A Marcos leyó la lista con horror creciente. Reconoció muchos de esos nombres a políticos actuales, CEOs de grandes corporaciones, líderes mundiales. La lista explicaba todo Ann por qué habían sido traídos a la isla, por qué alguien quería matarlos, por qué algunos secretos valían más que vidas humanas. Ana encontró algo más. Una carta personal de Elena dirigida a quien quiera que encontrara la cámara. Ann, si están leyendo esto, significa que han arriesgado sus vidas por la verdad. Como YOLO Heis, como deberíamos hacerlo todos cuando enfrentamos el mal. Las pruebas en esta habitación documentan crímenes contra la humanidad, experimentos que desafiaron toda moral, asesinatos en masa disfrazados de ciencia. Pero, importante aún, documentan quién fue responsable, quién financió estos horrores, quién se benefició del sufrimiento de inocentes. Algunos de esos nombres seguirán siendo poderosos cuando ustedes lean esto. Harán todo lo posible por silenciarlos, por enterrar estas pruebas junto con ustedes. No se los permitan. En el mundo merece conocer la verdad. Las víctimas merecen justicia. Y ustedes merecen sobrevivir para contarlo. Ann Roberto documentó todo. Cada página de la lista, cada fotografía, cada prueba. Ann Carmen catalogó las muestras biológicas. Evidencia física que ningún tribunal podría ignorar. Luis evaluó la estabilidad de la cámara. Podrían permanecer allí por horas si fuera necesario. Y Ana leyó más archivos. Cada uno más horrible que el anterior, Ann, pero cada uno más importante para la justicia. Fue entonces cuando escucharon los primeros disparos, ecos lejanos que resonaron por los túneles. Ann, sus perseguidores habían encontrado la entrada a las rutas subterráneas, y se acercaban rápidamente. Marcos tomó la decisión final. Ann Roberto seguiría grabando, documentaría hasta la última prueba. Ana y Carmen empaquetarían los documentos más importantes. Luis buscaría rutas de escape alternativas. Ann y él se encargaría de protegerlos. Ann, sin importar el costo. Ann, porque habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Habían descubierto verdades que el mundo necesitaba conocer, ni no iban a permitir que esas verdades murieran con ellos. En las profundidades de una isla maldita, Ann, estoy temblando. Tú también. La tensión es insoportable. Si quieres saber si logran escapar con las pruebas, no olvides suscribirte y activar todas las notificaciones. Y cuéntame, ¿crees que lograrán salir vivos de esta pesadilla? Los disparos se acercaban. Cada eco resonaba más fuerte en los túneles, más cercano, más amenazante. Ann Roberto terminó de grabar los últimos documentos, mientras Ana empaquetaba las pruebas más comprometedoras. Sus manos temblaban, pero su determinación era inquebrantable. Carmen selló las muestras biológicas en contenedores especiales que había encontrado en la cámara. Evidencia física que ningún tribunal podría ignorar. Luis descubrió algo. En los mapas de Elena, que cambió todo, había una salida secreta, una ruta que llevaba directamente al océano por el lado opuesto de la isla, alejado de donde sus perseguidores esperarían encontrarlos.
A Marcos evaluó las opciones. Podían intentar escapar, o podían quedarse y luchar. Pero luchar significaba arriesgar las pruebas. Las pruebas eran más importantes que sus vidas. Ana encontró una última sorpresa en los archivos de Elena, un testimonio grabado en la voz de Elena, preservada durante 50 años, contando los horrores de los que había sido testigo. Roberto conectó el reproductor a su cámara. La voz de Elena llenó la habitación. Mi nombre es Elena Vázquez. Soy doctora en biología molecular y estoy grabando esto porque sé que van a matarme. Durante los últimos 3 años he sido testigo de experimentos que desafían toda humanidad. He visto familias enteras utilizadas como conejillos de indias. He visto niños sometidos a procedimientos que no puedo describir sin vomitar. Pero lo peor no son los experimentos. Lo peor es quién los ordena, quién los financia, quién se beneficia del sufrimiento de inocentes. Estas personas no son científicos locos actuando solos. Son parte de una red que se extiende a los más altos niveles del gobierno, de las corporaciones del poder mundial. Y cuando terminen aquí, buscarán otros lugares, otras víctimas, otros secretos que enterrar. La grabación continuó durante 15 minutos más. Elena describió experimentos específicos, mencionó nombres, proporcionó fechas y ubicaciones. Era testimonio suficiente para derribar gobiernos, para destruir corporaciones, para cambiar la historia. Roberto grabó cada segundo. Mientras los disparos se acercaban peligrosamente, Luis encontró la entrada a la ruta de escape. Estaba oculta detrás de una pared falsa que Elena había construido en Carmen. Verificó que tuvieran todo el equipo médico. La ruta hacia el océano sería peligrosa. Ana guardó los documentos más importantes en bolsas impermeables. Marcos tomó la decisión más difícil de su vida. Dividiría al grupo en Roberto y Ana. Irían por la ruta de escape con las pruebas más importantes en Luis. Y Carmen tomarían una ruta diferente para dividir la atención de sus perseguidores. Y él se quedaría atrás para darles tiempo, para asegurar que las pruebas llegaran al mundo exterior. Ana protestó. No iba a abandonar a Marcos en Roberto. Se negó a separarse del grupo en Carmen y Luis dijeron que preferían morir juntos antes que dividirse. Pero Marcos fue inflexible. Las pruebas tenían que sobrevivir. El mundo tenía que conocer la verdad. Y si eso significaba sacrificarse, así sería. La primera explosión resonó por toda la cámara. Sus perseguidores habían usado explosivos para abrir camino. Ya no quedaba tiempo para discusiones. Roberto abrazó a Marcos con lágrimas en los ojos. Habían sido amigos durante años. Habían enfrentado peligros juntos. Y ahora Ana le entregó el diario de Elena a Marcos. Si iba a quedarse atrás, al menos tendría las palabras de una mujer valiente para acompañarlo. Carmen y Luis prometieron encontrarse en el punto de evacuación. Si sobrevivían. Y Marcos vio como las 4 personas más importantes de su vida se alejaban por túneles separados, llevando consigo pruebas que podrían cambiar el mundo, morir con ellas en el intento. Los siguientes 30 minutos fueron un infierno en Marcos. Usó todos sus conocimientos militares para retardar a sus perseguidores, colapsar túneles, crear obstáculos, hacer que cada metro les costara tiempo. Precioso, Roberto y Ana siguieron la ruta de Elena hacia el océano. El túnel era estrecho y lleno de obstáculos, pero los llevaba lejos de los disparos de Luis y Carmen. Tomaron una ruta más directa pero más peligrosa. Sus perseguidores los detectaron. Rápidamente, la persecución se volvió un juego mortal de gato y ratón en las profundidades de la tierra. Ana, y Roberto llegaron primero al océano. El túnel de Elena terminaba en una cueva natural conectada directamente con el mar. Había equipos de buceo
que Elena había escondido décadas atrás, Roberto selló sus cámaras en contenedores impermeables, Ana hizo lo mismo con los documentos, y juntos se lanzaron al océano oscuro, nadando hacia una libertad que no sabían si alcanzarían. Luis y Carmen no tuvieron tanta suerte. Sus perseguidores los alcanzaron en un túnel sin salida, rodeados, superados en número. Sin posibilidad de escape, Luis abrazó a Carmen una última vez, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Detonó una carga explosiva que había encontrado en los túneles, una carga que Elena había colocado como último recurso. La explosión colapsó todo ese sector de túneles. Luis y Carmen murieron instantáneamente, pero se llevaron con ellos a la mayoría de sus perseguidores. Le dieron a Marcos el tiempo que necesitaba. Marcos escuchó la explosión desde las profundidades del complejo. Supo inmediatamente lo que había pasado. Luis y Carmen habían hecho el sacrificio final, habían dado sus vidas para proteger las pruebas, para proteger la verdad, para proteger la memoria de Elena y de todas las víctimas de Isla Génesis. Con lágrimas en los ojos, Marcos siguió luchando. Siguió retrasando a los supervivientes de sus perseguidores. Siguió dando tiempo para que Ana y Roberto llegaran al lugar seguro. Mientras tanto, en el océano, Ana y Roberto luchaban contra corrientes traicioneras. Sus trajes de buceo eran antiguos. Sus tanques de oxígeno tenían fugas, pero las pruebas que llevaban eran más importantes que sus vidas. Roberto documentó incluso su escape submarino. Su cámara capturó los momentos finales de su huida de la isla maldita. Ana nadó con las bolsas de documentos atadas a su cuerpo. Cada brazada era una promesa, a Elena, una promesa a las víctimas, a una promesa de que la verdad vería la luz. Nadaron durante horas en agua, infestadas de tiburones, con equipos defectuosos que podrían fallar en cualquier momento, con perseguidores que podrían aparecer por sorpresa, pero nadaron, porque no tenían opción, porque el mundo dependía de ello, porque algunos secretos son demasiado importantes para morir en el silencio. Al amanecer del 12º día, Ana y Roberto llegaron a una isla pequeña, deshabitada, rocosa, pero con una torre de comunicaciones. Abandonada, Roberto logró enviar una señal de socorro, usando equipos improvisados. Ana organizó las pruebas que habían logrado salvar a y juntos esperaron. Esperaron que alguien los rescatara. Esperaron que las pruebas llegaran a las manos correctas. Esperaron que el sacrificio de Marcos, Luis y Carmen no hubiera sido en vano. Mientras tanto, en Isla Génesis, Marcos libró su última batalla, rodeado en la cámara secreta de Elena, sin municiones, sin esperanza de escapar, pero con la satisfacción de saber que había cumplido su misión. Las pruebas estaban a salvo, la verdad saldría a la luz, y las víctimas de Isla Génesis finalmente tendrían justicia. Con el diario de Elena en sus manos, Marcos enfrentó a sus captores, y con sus últimas palabras les dijo algo que los perseguiría para siempre en el mundo. Ya sabe la verdad, ya es demasiado tarde para silenciarla. El silencio que siguió fue la confirmación de que Marcos tenía razón. Ana y Roberto habían escapado. Las pruebas estaban a salvo, y los secretos de Isla Génesis ya no eran secretos. Mi corazón está roto. Marcos, Luis y Carmen dieron todo por la verdad. Si esta historia te está llegando al alma, suscríbete para ver cómo termina esta increíble historia. Y dime en los comentarios, ¿crees que Ana y Roberto lograrán hacer justicia? El rescate llegó 36 horas después. Una embarcación de la Guardia Costera había captado la señal de Roberto cuando vieron a Ana y Roberto en esa isla diminuta, rodeados de contenedores sellados y equipo de grabación, supieron que algo extraordinario había ocurrido.
algo que cambiaría el mundo para siempre. Ana estaba al borde del colapso. Había pasado 2 días sin dormir, organizando documentos y preparando testimonios. Roberto había agotado las baterías de todas sus cámaras, documentando cada prueba que habían logrado salvar. Los oficiales de la Guardia Costera no sabían qué hacer con lo que habían encontrado en documentos clasificados. Muestras biológicas, grabaciones de video que documentaban crímenes contra la humanidad y 2 sobrevivientes que hablaban de una conspiración que se extendía hasta los más altos niveles del poder mundial. Ana insistió en que llevaran las pruebas directamente a organizaciones internacionales de derechos humanos. Roberto exigió que sus grabaciones fueran protegidas por múltiples copias. Sabían que habían personas poderosas que matarían por mantener esos secretos enterrados. Personas que ya habían matado a Marcos Luis Y. Carmen. Personas que no dudarían en matarlos a ellos también en el primer intento de silenciamiento. Ocurrió antes de que llegaran a tierra firme. A la embarcación de la Guardia Costera recibió órdenes de cambiar de curso, de llevar a los sobrevivientes a un destino más seguro. Pero Ana y Roberto no eran ingenuos. Habían aprendido a no confiar en nadie. Ana había escondido copias de los documentos más importantes en múltiples ubicaciones de la embarcación. Roberto había configurado sus cámaras para transmitir automáticamente a servidores seguros si algo les ocurría. Ana Elena les había enseñado, a través de su ejemplo, que la supervivencia requería paranoia, que la verdad solo sobrevive si se protege desesperadamente. El capitán de la embarcación recibió una segunda orden. Una orden que hizo que se le pusiera pálido. El rostro a Ana y Roberto vieron el cambio en su expresión y supieron que su pesadilla estaba lejos de terminar. Roberto activó discretamente el sistema de transmisión de emergencia. Ana preparó las pruebas más comprometedoras para destruirlas antes de que cayeran en manos equivocadas. Así iban a morir. Al menos se asegurarían de que parte de la verdad sobreviviera. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El capitán tomó una decisión que nadie había anticipado. En lugar de seguir las órdenes, cambió el curso hacia el puerto más cercano, con presencia de medios internacionales. Ana y Roberto no entendieron por qué hasta que el capitán les confesó algo en su hermano. Había sido periodista de investigación. Un periodista que había muerto misteriosamente mientras investigaba corrupción gubernamental. Un periodista que había hablado de experimentos secretos y encubrimientos masivos. Un periodista que ahora tenía sentido en el contexto de lo que Ana y Roberto habían descubierto. El capitán sabía que las pruebas que llevaban podrían darle significado a la muerte. Y su hermano podrían exponer la red de conspiración que había matado a tantos inocentes y no iba a permitir que esas pruebas desaparecieran aun cuando llegaron al puerto. Una multitud los esperaba. Roberto había logrado transmitir fragmentos de sus grabaciones durante el viaje a los medios internacionales. Habían captado la historia y el mundo entero observaba. Ana fue la primera en hablar. Ante las cámaras, con la voz quebrada por el dolor y la determinación, contó la historia de Isla Génesis. Habló de 1000 víctimas inocentes que habían muerto en experimentos atroces. Habló de Elena Vázquez, la científica valiente que había arriesgado todo por la verdad. Habló de Marcos Luis Y. Carmen, que habían dado sus vidas para que esa verdad llegara al mundo. Roberto mostró sus grabaciones cada documento, cada fotografía, cada testimonio en 50 años de crímenes contra la humanidad, expuestos ante los ojos del mundo. La reacción fue inmediata y devastadora en gobiernos que negaron cualquier conocimiento de los experimentos, corporaciones que demandaron por difamación, políticos que exigieron investigaciones sobre la campaña de desinformación. Pero era demasiado tarde. La verdad había salido, y la verdad tiene una manera de sobrevivir, incluso a los intentos más desesperados de silenciarla.
Ana organizó las pruebas que habían salvado en un testimonio coherente en documentos que mostraban la cadena de mando en fotografías que probaban la existencia de los experimentos en muestras biológicas que demostraban el alcance de los horrores cometidos. Roberto editó sus grabaciones en un documental que sería visto por millones de personas. Cada imagen era una acusación, en cada testimonio una prueba irrefutable, cada momento documentado, un clavo más en el ataúd de la conspiración. Las investigaciones internacionales comenzaron inmediatamente. Equipos forenses fueron enviados a Isla Génesis. Encontraron exactamente lo que Ana y Roberto habían descrito, a los restos de 1000 víctimas enterradas en fosas comunes. En los laboratorios donde se habían cometido los experimentos, en los archivos que confirmaban cada detalle de los testimonios. Pero también encontraron algo más en evidencia de que los experimentos no habían terminado en 1973. Evidencia de que la red de conspiración había continuado operando en otras islas, en otros países, con otras víctimas. Ana se dio cuenta de que Isla Génesis había sido solo el principio, tan solo la punta del iceberg de una conspiración que se extendía por décadas. Roberto comprendió que sus grabaciones habían expuesto algo mucho más grande de lo que habían imaginado, en una red de poder que había estado operando en las sombras durante medio siglo. Los juicios comenzaron 6 meses después, uno por uno. Los nombres de la lista de Elena fueron llamados a rendir cuenta. Políticos que habían financiado los experimentos en científicos, que habían participado en los crímenes en empresarios que habían lucrado con el sufrimiento humano. Ana testificó en cada juicio, en su voz firme, sus ojos llenos de lágrimas por los amigos perdidos, su determinación inquebrantable. Roberto presentó sus grabaciones como evidencia. Cada imagen era más poderosa que 1000 testimonios, cada documento filmado más convincente que cualquier argumento legal. Las condenas fueron históricas, en cadenas perpetuas para los organizadores, décadas de prisión para los participantes, en compensaciones millonarias para las familias de las víctimas, pero para Ana y Roberto, ninguna condena podría traer de vuelta a Marcos, Luis y Carmen. Ninguna sentencia podría borrar las pesadillas que los perseguirían para siempre. Ninguna compensación podría reparar el daño hecho a 1000 víctimas inocentes un año después de escapar de Isla Génesis. Ana y Roberto regresaron, no como exploradores, esta vez sino como guardianes de la memoria. A la isla había sido convertida en un memorial, un lugar donde las víctimas finalmente tenían nombres en rostros, historias. Ana puso flores en la tumba de Elena Vázquez, la tumba de la mujer que había hecho posible que la verdad sobreviviera. Roberto filmó una última grabación, una promesa de que las víctimas nunca serían olvidadas, una promesa de que la verdad siempre encontraría la manera de salir a la luz. Una promesa de que el sacrificio de 5 exploradores no había sido en vano. En esta historia me ha emocionado hasta las lágrimas. Ana y Roberto lograron lo imposible, hacer que la verdad triunfe sobre el poder. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta increíble historia de valentía y sacrificio. Pero la historia no terminó con los juicios. 5 años después de la revelación de Isla Génesis, Ana recibió una carta que cambió todo de nuevo. Una carta sin remitente, sin explicación, solo un sobre amarillento con su nombre escrito a mano. Y adentro, algo que hizo que se le helara la sangre. Una fotografía de ella y Roberto en la isla memorial. Una fotografía tomada el día que habían regresado para honrar a las víctimas. Una fotografía que solo alguien que los hubiera estado vigilando podría haber tomado. En alguien que había estado esperando, observando, planeando. Al reverso,
de la fotografía. Un mensaje escrito con la misma letra, la verdad que expusieron, fue solo una fracción. El proyecto nunca terminó. Continúa bajo otros nombres, en otros lugares, y ahora, ustedes son el único obstáculo que queda. Ana llamó a Roberto. Inmediatamente, él había recibido la misma carta, la misma fotografía, el mismo mensaje amenazante, pero Roberto había encontrado algo más. En su sobre han coordenadas geográficas, han coordenadas que los llevaban a una isla en el Caribe. Una isla que, según investigaciones preliminares de Roberto, no aparecía en mapas oficiales. Ana sintió un deje escalofriante. Otra isla misteriosa. Otra propuesta peligrosa. Otra oportunidad de descubrir verdades que alguien quería mantener ocultas. Roberto tenía la misma sensación, como si los eventos de Isla Génesis fueran solo el primer capítulo de una historia mucho más larga y oscura. Pero esta vez eran diferentes. Ya no eran exploradores, inocentes seducidos por el dinero y la aventura. Eran veteranos endurecidos por la pérdida y la tragedia. Eran supervivientes que habían visto lo peor de la humanidad. Y eran los únicos en el mundo que tenían la experiencia necesaria para enfrentar lo que fuera que los esperaban. Ana tomó la decisión en una llamada telefónica de 5 minutos. Irían a esa isla, encontrarían lo que hubiera que encontrar Anne y expondrían cualquier verdad que necesitara ser expuesta sin importar el costo personal. El Roberto estuvo de acuerdo inmediatamente. Habían perdido demasiados amigos para permitir que la conspiración continuara. Habían visto demasiado sufrimiento para quedarse en silencio cuando podían actuar. Habían aprendido que algunas batallas no puedes elegir evitar porque si tú no las peleas, nadie más lo hará. La preparación para esta nueva misión fue diferente. No había equipo de 5 personas. No había financiamiento misterioso. No había promesas de riqueza o gloria. Solo Ana y Roberto con equipo básico, comprado con sus propios ahorros, con la determinación forjada en las profundidades de Isla Génesis, y con la memoria de Marcos, Luis y Carmen guiando cada decisión. Elena Vázquez les había enseñado que la verdad requiere sacrificio, que exponer el mal. Siempre tiene un precio, pero que ese precio siempre vale la pena pagarlo. Zarparon hacia la nueva isla en un barco pequeño que Roberto había comprado, sin avisar a autoridades, sin informar a medios de comunicación, sin backup ni plan de rescate, porque habían aprendido que cuando se trata de conspiraciones que llegan a los más altos niveles del poder, no puedes confiar en nadie, solo en ti mismo y en las personas que han demostrado estar dispuestas a morir por la verdad. La nueva isla apareció en el horizonte, después de 3 días de navegación, más pequeña que Isla Génesis, más poblada, con instalaciones modernas que brillaban bajo el sol tropical. Pero Ana y Roberto sabían que las apariencias engañan. Habían aprendido que los peores horrores se esconden detrás de las fachadas más hermosas. Desembarcaron de noche, como habían aprendido en Isla Génesis. La oscuridad era su aliada. Roberto documentó cada paso. Ana planificó cada movimiento. Juntos se acercaron a la verdad que alguien había tratado de mostrarles, o a la trampa que alguien había preparado para ellos. En lo que encontraron superó incluso sus peores expectativas. La isla era un laboratorio moderno y sofisticado, donde los experimentos de Isla Génesis habían evolucionado, donde las técnicas desarrolladas en los años 70 se habían perfeccionado con tecnología del siglo XXI, donde nuevas víctimas sufrían horrores que los científicos de Elena nunca podrían haber imaginado. Ana documentó cada instalación, Roberto grabó cada evidencia y juntos recopilaron pruebas de que la red de conspiración que habían expuesto nunca había desaparecido.
Anne solo había aprendido a ser más cuidadosa, a más discreta, a más letal, pero también había aprendido algo más importante. Anne, que Ana y Roberto eran una amenaza que tenía que ser eliminada. La carta no había sido una amenaza, había sido una invitación, una invitation, a caminar directamente hacia una trampa diseñada específicamente para ellos, aun cuando se dieron cuenta de la verdad. Ya era demasiado tarde. Estaban rodeados, superados en número, sin posibilidad de escape, pero esta vez fue diferente. Esta vez no se sorprendieron. Esta vez estaban preparados. Roberto había configurado sistemas de transmisión automática. Antes de desembarcar, Ana había dejado copias de toda la información en múltiples ubicaciones seguras. Si morían en esa isla, al menos se asegurarían de que su muerte expusiera la verdad. El enfrentamiento final duró toda la noche. Aina y Roberto utilizaron todo lo que habían aprendido en Isla Génesis, cada táctica de supervivencia, cada lección pagada con sangre, cada estrategia desarrollada en las profundidades de túneles subterráneos. Lucharon no solo por sus vidas, lucharon por la memoria de sus amigos caídos, lucharon por las víctimas que no podían luchar por sí mismas, lucharon porque era lo correcto. Cuando el humo se desvaneció y el silencio regresó, Ana y Roberto seguían vivos, heridos, exhaustos, al borde del colapso, pero vivos y con evidencias que expondrían una vez más los secretos que algunos matarían por proteger. Porque habían aprendido algo fundamental: la verdad no muere cuando mueren quienes la portan. La verdad sobrevive, se multiplican, se fortalece y eventualmente siempre encuentra la manera de triunfar sobre las mentiras. No puedo creer que Ana y Roberto hayan sobrevivido otra vez. Su valentía me tiene con el corazón en la garganta. Si quieres saber el final definitivo de esta saga increíble, suscríbete ahora mismo y cuéntame. ¿Crees que finalmente lograrán acabar con esta conspiración para siempre? 10 años han pasado desde la primera revelación de Isla Génesis. Ana Martínez, ahora de 45 años, dirige una organización internacional dedicada a exponer crímenes contra la humanidad. Roberto Silva, convertido en el documentalista más respetado del mundo, ha ganado premios por sus exposés sobre corrupción gubernamental y experimentos ilegales. Juntos han expuesto 17 operaciones similares a Isla Génesis, han salvado cientos de vidas, han llevado a la justicia a decenas de criminales, y han mantenido viva la memoria de Marcos, Luis y Carmen. Pero la historia que comenzó en aquella isla maldita está a punto de llegar a su conclusión final. Ana recibió una última carta la semana pasada, no una amenaza esta vez, sino una confesión de alguien que había estado en las sombras desde el principio, alguien que había orquestado no solo los eventos de Isla Génesis, sino también su posterior exposición. La carta venía firmada por un nombre que Ana reconoció inmediatamente: Dr. Elena Vázquez. Pero eso era imposible. Había muerto en 1973. Habían encontrado su tumba, habían verificado su muerte, habían llorado por ella como por una heroína caída, y, sin embargo, la letra era la misma del diario ameno. Los conocimientos técnicos eran exactos, los detalles íntimos de la isla coincidían perfectamente, como si Elena Vázquez hubiera estado viva durante todos estos años. Roberto verificó la carta con todos los métodos forenses disponibles. El papel era reciente, pero la tinta tenía décadas de antigüedad, como si hubiera sido escrita hace mucho tiempo y enviada. Recién ahora la carta contenía una dirección a una casa en las afueras de Montevideo y una invitación. Es hora de que conozcan el final de la historia. Ana y Roberto llegaron a la dirección una tarde lluviosa de octubre. Era una casa modesta,
acogedora, llena de libros y fotografías de una vida bien vivida, y sentada en una mecedora junto a la ventana en una mujer de 80 años, con ojos que habían visto demasiado, con manos que habían salvado más vidas de las que jamás podrían contar, con una sonrisa que reconocieron inmediatamente de fotografías de 50 años atrás. Elena Vázquez estaba viva. Ana se desplomó en una silla. No podía procesar lo que estaba viendo. Roberto encendió su cámara automáticamente, pero por primera vez en años, sus manos temblaban demasiado para enfocar correctamente. Elena habló con una voz suave, pero fírmanse que tienen preguntas. Sé que están confundidos. Sé que se sienten traicionados, pero necesito que entiendan algo. Cada mentira que les dije fue para salvar vidas. Cada engaño fue para proteger la verdad. Y cada sacrificio fue para asegurar que ustedes pudieran completar la misión que comenzamos hace 50 años. Ana encontró su voz finalmente, empero. Tu muerte, tu tumba. Tu diario. Elena sonrió. Tristemente, mi muerte fue fingida. La única manera de escapar de quienes me perseguían. La única manera de continuar luchando desde las sombras. Mi tumba contiene el cuerpo de otra víctima de los experimentos. Una mujer que murió sin nombre, sin familia, sin nadie que la llorara. Y mi diario fue escrito específicamente para guiarlos hacia las pruebas que necesitaban encontrar. Roberto bajó su cámara. Todo fue planeado. Nuestra misión a la isla, los documentos que encontramos. Elena asintió lentamente. Durante 50 años he estado preparando este momento, identificando a las personas correctas, creando las oportunidades necesarias, asegurándome de que cuando llegara el momento, habría alguien lo suficientemente valiente para exponer la verdad. Ana sintió cómo se le revolvía el estómago. Marcos, Luis y Carmen, ¿sabías que iban a morir? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena. Sabía que era una posibilidad. Esperaba que no fuera necesario, pero sabía que si tenían que morir, morirían por algo que valía la pena. Morirían para salvar a miles de víctimas futuras. Para exponer 50 años de crímenes. Morirían para que la verdad finalmente triunfara sobre las mentiras. Roberto se sentó pesadamente. ¿Y las otras islas? ¿Las otras misiones? También fueron parte de tu. Roberto se sentó pesadamente. ¿Y las otras islas? ¿Las otras misiones? ¿También fueron parte de tu plan? Elena asintió con una mirada que atravesaba el tiempo. Sí, cada misión, cada sacrificio, cada verdad revelada formaba parte de un rompecabezas más grande. La red era más profunda y oscura de lo que imaginan. Ana tragó saliva, sintiendo el peso de aquella confesión. ¿Entonces nunca terminaremos? Elena sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. La verdad nunca termina. Es una llama que debe ser cuidada y protegida constantemente. Pero ustedes son la antorcha ahora. Roberto levantó la cámara una última vez, capturando la solemnidad del momento. ¿Qué debemos hacer ahora? Elena tomó una respiración profunda y dijo, con voz firme, deben continuar, más preparados, más fuertes, más conscientes. La batalla no es solo contra los que ocultan la verdad, sino contra el miedo que paraliza a quienes la buscan. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia golpeando. La ventana. Ana apretó las manos, levantándose con una determinación renovada. No dejaremos que la historia se repita. No dejaremos que más vidas sean sacrificadas en silencio. Roberto asintió, con lágrimas en los ojos. Por Marcos, por Luis, por Carmen, por Elena, por todos los que no pudieron contar su historia. Elena les ofreció una última sonrisa, cálida y maternal, como quien entrega la antorcha a la siguiente generación. Ustedes son la última esperanza, no los defrauden. En la cámara se apagó
pero en el aire quedó impregnada la certeza de que aquella lucha apenas comenzaba. La isla no es el fin, sino el principio, susurró Ana, mirando hacia el horizonte, donde la tormenta comenzaba a despejarse y el primer rayo de sol rompía las nubes oscuras y así, mientras la tormenta quedaba atrás. Ana y Roberto se preparaban para lo que sería la misión más importante de sus vidas, a la batalla definitiva por la verdad, por la justicia y por la humanidad, porque la historia que nadie quería contar aún estaba siendo escrita.